Y voy a pedir, hermanos, nuevamente buenos días. Vamos a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 15. Por favor, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 15. Y vamos a darle lectura a estos versículos. Ahorita le digo desde dónde. Desde el versículo 1 hasta el versículo número 20 de San Mateo, capítulo número 15. Vamos a leerlo de manera alternada. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciéndole: Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas ¿por qué sale esta narración bíblica? ¿Por qué sale esta narración o esta plática entre Jesús y los fariseos? Los fariseos, los escribas y los fariseos lanzan un cuestionamiento a Jesús. Lo cuestionan, lo interrogan, le preguntan: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Alguno de ustedes ha comido, alguno de nosotros ha comido sin lavarse las manos? ¡Qué grande pecado! No, pero vamos a ver, porque este relato es interesante, mis hermanos, para poder, donde Jesús prácticamente le enseña a estos dos grupos, pero también le enseña a sus discípulos, pero también le enseña a la multitud que está congregada en ese momento para recibir esta palabra. Así es que el título de mi tema es el siguiente: una honra genuina. Una honra genuina. En estos versículos, mis hermanos, hay un diálogo en el cual el corazón de los escribas y de los fariseos, de acuerdo a lo que hemos leído, son confrontados con su pecado, el cual consistía, de acuerdo a la narración bíblica, el cual consistía en un corazón alejado de Dios.
un corazón alejado de Dios. Entendamos, mis hermanos, entendamos quiénes son estos dos grupos antagónicos a la vida y al ministerio de Jesús. Por ejemplo, en los versículos dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y también la misma idea y ciertos fariseos de Jerusalén diciendo, y luego viene la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué, según ellos, qué estaban quebrantando los discípulos? La tradición de los ancianos. Es decir, ¿estaban quebrantando la palabra? No. ¿Estaban quebrantando los mandamientos? Tampoco. ¿Qué estaban quebrantando según ellos? La tradición de los ancianos. Así que entenderemos en primer lugar, ahorita todavía no ponemos la diapositiva, pero quiero decirle que los escribas, los cuales se mencionan aquí, eran escritores profesionales. Eran escritores profesionales. Por ejemplo, hace algunos, digamos en el siglo pasado prácticamente había gente en las plazas públicas o en los callejones de las plazas públicas donde la gente iba, que no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿a qué iba, mis hermanos? Iba a dictarle una carta y esos eran los escribanos, eran los que escribían esas cartas. De tal manera que cuando le redactaban la carta, ellos mismos tenían la hoja, ellos mismos tenían ¿qué cosa? El sobre, se lo metían al sobre y entonces la gente ya iba al correo y compraba las estampillas y mandaba ¿cómo se llama? La carta. En el tiempo de Jesús había escribas y previo al tiempo de Jesús había escribas. Estos escribas, reitero, mis hermanos, eran escritores profesionales. Esto también se traduce a secretario y también se traduce a escribano, que eran particularmente los escribas. Y el otro grupo son los fariseos. El otro grupo son los fariseos. Y los fariseos eran un grupo sectario dentro del judaísmo. Eran hombres religiosos. Y cuando yo voy a investigar un poquito más de lleno la palabra o el concepto o a qué se dedicaban los fariseos, era prácticamente, reitero, que eran religiosos, era una secta dentro del judaísmo, pero también la palabra fariseo significa separatista. Eso es lo que significa también la palabra fariseo, separatista. Estos dos grupos, mis hermanos, vienen a Jesús con un reclamo completamente alejado de las Escrituras. Así que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Así que vamos a la pregunta en el versículo número 2, allí en sus Biblias. ¿Cuál es la pregunta que le hacen a Jesús? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y de los versículos 3 al 9, para que vayamos entendiendo esto, mis hermanos, y de los versículos 3 al 9, Jesús da una respuesta con fundamento, mientras que los escribas y fariseos lanzan un cuestionamiento sin fundamento. Y cuando digo sin fundamento, mis hermanos, lanzan ese cuestionamiento solamente por cuestión de la tradición, de algo que estaba completamente alejado del concepto de la Escritura o del concepto de Dios. Vayamos entonces ahora al versículo número 3 para ver la respuesta de Jesús desde el versículo 3 hasta el versículo número 9. Así que, ¿cuál es la pregunta que hacen los escribas y fariseos? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esa es la pregunta. Ahora del versículo 3 al versículo 9 vamos a leer de manera alternada, desde el versículo 3 al versículo 9 para tener esta idea básica. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de quién?
el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lea el 4, por favor. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. No perdamos de vista cuando dice el versículo 6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y te lo voy a explicar. Hipócritas, dice Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, leamos, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el versículo número 3, Jesucristo les dice que quebrantan el mandamiento de Dios por las tradiciones. Y eso significa, hermanos, en otras palabras, significa anteponer una cosa por otra. Anteponer una cosa por otra. En otras palabras, mis hermanos, lo que ellos estaban haciendo no era otra cosa nada más que violar los mandamientos directos de Dios. Y esos mandamientos de Dios, mis hermanos, los cuales tenemos en la palabra, para ellos no les servía, para ellos era más importante la tradición. Yo entiendo una cosa, hermanos, que hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. ¿Verdad que sí? Y la palabra, de alguna o de otra manera, la idea ¿cómo lo explico? Cuando algo se vuelve una tradición, llega al punto de que se vuelve a convertir en una rutina como tal. Así que aquí había este serio problema que los escribas y los fariseos tenían. La pregunta es esta: ¿cómo es que se dieron cuenta que sus discípulos no comían con las manos limpias? Porque los estaban checando, los estaban observando. Estaban viendo lo que los discípulos hacían y lo que no decían. Estaban al pendiente, tal vez ni tan siquiera de sus propios asuntos se ocupaban, pero estaban tan ocupados en los asuntos de los demás. Así que violar los mandamientos directos de Dios. Esto indica, mis hermanos, que los escribas y fariseos estaban imponiendo su propia visión sobre la revelación de Dios. Pero lo más absurdo, mis hermanos, era que se decían seguidores de Dios. Déjeme decirle una cosa, hermano y hermana. Por más bonita y por más elocuente que sea una frase, dicha por un pastor o por un predicador, no deja de ser palabra de hombre. No importa que nosotros hablemos bonito o tartamudeemos o lo que sea, pero lo que implica, lo que realmente interesa es la palabra de Dios. Y por medio del internet tenemos a muchos predicadores y a muchos pastores hablando más de las frases famosas de otros predicadores, hablando más de las frases famosas de otros pastores, de tal manera que se nos está olvidando ir a la fuente de inspiración, que es la misma palabra de Dios. Ahora, lo que hace Jesús para poder ilustrar este tema, porque hay una reprensión dura, es decir, que mientras los fariseos y los saduceos preguntan a Jesús, entonces Él les responde con otra pregunta y les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, y ahora entramos al versículo número 4 y al versículo número 6 para hablar del ejemplo que pone Jesús. Entendamos, mis hermanos, que estos dos grupos no eran ignorantes de las Escrituras. Eso es algo que tenemos que notar, mis hermanos. El escriba y el fariseo no eran ignorantes de las Escrituras.
No le daban el valor debido a las Escrituras, pero no era prácticamente, ¿cómo lo digo? No era su pan de vida las Escrituras, sino más sus propias costumbres y sus propias tradiciones. Por eso digo hace unos momentos que entendamos, hermanos, que estos dos grupos no ignoraban las Escrituras. Les voy a decir por qué. Porque en los versículos 4 al versículo 6, Jesús hace mención al mandamiento de Éxodo capítulo 20 y el versículo 12. Vaya conmigo por favor allá a Éxodo capítulo 20, allá al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20 y el versículo número 12. ¿Ya lo tiene? ¿Está sencillo de leerlo? Sí. ¿Cómo dice el versículo, mis hermanos? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que, ¿qué hace Jesús en Mateo capítulo 25, empezando del versículo 4, 5 y 6? Hablar de este mandamiento para ilustrar que es más importante el mandamiento que la tradición o que la costumbre. Así que el mandamiento es, para ilustrar, que pone Jesús, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De acuerdo al texto, mis hermanos, el mandamiento es honrar. Esa es la idea que se presenta aquí. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Reitero que de acuerdo al texto, el mandamiento es honrar. Pero ¿qué significa honrar para que podamos entender este concepto, mis hermanos? Honrar es premiar. Honrar es premiar. Honrar es dar el valor debido. Y honrar es dar atención. Esa es la idea básica que se presenta en esta palabra cuando Jesucristo hace mención a Éxodo capítulo 20 y el versículo 12. Reitero, honrar, ¿qué significa? Dijimos, hermanos, es premiar, dar el valor debido y también dar atención. En otras palabras, ¿qué está diciendo el mandamiento aquí, mis hermanos, en el Éxodo 20, 12? ¿Cuál es la exhortación o cuál es la idea principal del mandamiento? La idea principal del mandamiento es esta: premiar. Y cuando yo hablo acerca de esto, simple y sencillamente me refiero al hecho, y eso lo he mencionado en algunas otras ocasiones, y lo vuelvo a repetir. Nosotros como padres hacemos mal cuando un hijo o una hija quiere bendecirnos, o quiere ayudarnos, o como comúnmente se dice, quiere echarnos la mano. Y a veces uno como padre se le pasa el corazón de pollo, a la mamá se le pasa el corazón de pollo y le dice, no. Pero cuando usted lo hace, está impidiendo que su hijo o su hija sea bendecido por Dios y sea bendecida por Dios. Así que si su hijo o si su hija quiere ofrecerle algo y quiere darle algo, no lo detenga o no la detenga, porque eso forma parte de honrar, es premiar, dar el valor debido y también dar atención. De tal manera que cuando no se honraba, de acuerdo a lo que estamos viendo, cuando no se honraba, equivalía hasta cierto sentido a maldecir y menospreciar, porque les estaba faltando el respeto. Y como consecuencia, mis hermanos, había una retribución, y esa retribución, según Levítico capítulo 20 y el versículo número 9, vaya un poquito más adelante, por favor. Levítico, que dije, capítulo 20 y el versículo 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto, ¿qué sucedía? De cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será
sobre él. Así que, ¿qué pasaba con los hijos en el Antiguo Testamento que no honraban a sus padres? Que no les daban como dijimos, que no les premiaban y que no daban el valor debido y que no ponían atención a eso, a las indicaciones y todo lo demás. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros ya estuviéramos muertos? Digo porque yo no sé cómo vivió usted su adolescencia, su juventud, ni usted sabe cómo viví yo la mía tampoco. Bueno, pastor, es que antes estábamos en ignorancia, ahora ya conocemos. Bueno, pero el mandamiento está dado independientemente de conozcamos o no conozcamos. Versículo 5 y versículo 6, volvemos a San Mateo capítulo 15. Así que el mandamiento era honrar. Note lo que dice, lea por favor el versículo 5 y el versículo 6, y esto es interesante, lea por favor esos dos versículos. ¿Cómo dice? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mire, para que podamos entender la palabra, ¿por qué Jesús pone ese ejemplo? Número uno, pone ese ejemplo porque Jesús conocía el corazón de ¿quién? De los escribas y de los fariseos. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Ustedes no están honrando a su padre ni a su madre. En el versículo 5 y en el versículo 6, mis hermanos, Jesús pone en evidencia el corazón de ellos. Y déjenme lo explico de esa manera. Dentro de las ofrendas, que, válgame el pleonasmo, dentro de las ofrendas que se ofrendaban a Dios, había ciertas prácticas. Y las prácticas eran más o menos estas. Voy a tratar de explicarme lo más que pueda. Por ejemplo, los hijos tenían, no sé, cierta posesión, cierto dinero, lo que sea, pero tenían algo en su posesión. Entonces lo que hacían ellos es que decían, todo esto que tengo, se lo voy a dedicar a Dios. Y cuando su padre o su madre necesitaban ser honrados o premiados, ¿sabe qué ponían como excusa? No te puedo dar, no te puedo ayudar, ¿por qué? Porque todo esto ya se lo dediqué a Dios. Fíjense qué tramposos. Pero eso no significaba que todo lo que habían dedicado a Dios lo llevaban al templo. No. Todo aquello que habían dedicado a Dios, ellos seguían siendo los administradores de todo eso que tenían. Y tal vez yo estoy parafraseando, tal vez me estoy yendo mucho más allá, tal vez en mi propia imaginación. Pero cuando tal vez el padre ya anciano, los padres ya ancianos, llegaban a la casa de esos hijos y les decían, necesito que me apoyes y me ayudes. Entonces ellos con la tradición decían, no te puedo ayudar porque todo esto que tengo ya se lo dediqué a Dios. Qué trampa, qué maña. Por eso Jesús les dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y para ponerles un ejemplo muy claro, es el tema de honrar al papá y a la mamá. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Por eso dije hace unos momentos que Jesús pone en evidencia el corazón de ellos.
En otras palabras, como dije hace unos momentos, el pueblo dedicaba sus posesiones a Dios y de esa manera podían usar su dinero para ellos mismos y no para otros. Un ejemplo, por ejemplo, si los padres necesitaban dinero o lo que sea, los hijos podían excusarse de ayudarlos porque sus recursos ya estaban dedicados a Dios. Y esto servía como una artimaña para no cuidar de ellos en su ancianidad. Esto es un ritual o era una costumbre que se llamaba corbán, C-O-R, B labial A-I-N, corbán. Era el acto de dedicar todas las posesiones a Dios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 28 y el versículo 24. Proverbios capítulo 28 y el versículo número 24. Proverbios capítulo 28 y el versículo número 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre, ¿cómo dice? Destruidor. Y si bien es verdad que la palabra que aparece aquí, tal vez lo pudiéramos relacionar con robarle o quitarle algo, simplemente cuando nosotros no los honramos, es como si les estuviéramos quitando la honra a la cual a ellos les pertenece. Pero según el versículo 7, si vamos ahora al versículo 7 y al versículo número 9, en esos versículos, del versículo 7 al versículo número 9, los acusa de hipócritas, los acusa de hipocresía. Esta clase, mis hermanos, de corazones, esta clase de corazones estaba profetizado por Isaías para hablar de corazones completamente alejados de la verdadera honra. Miren lo que dice Isaías capítulo 29 y el versículo número 13. Isaías capítulo 29 y el versículo número 13. Dice la Biblia, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿cómo dice? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y eso me lleva a pensar, mis hermanos, en lo siguiente. Por ejemplo, 1 de Juan, que no lo vamos a buscar, 1 de Juan dice que nosotros no podemos amar a Dios a quien no hemos visto cuando no hemos aprendido a amar al que vemos, parafraseado. ¿Cómo podemos decir que amamos a un Dios que no hemos visto cuando no somos capaces de amarnos entre nosotros mismos? Como prójimos, como familia, como hermanos en Cristo. Como esposo, como esposa, como hijos, como suegra, como nuera, como yerno, como sea, para donde le busque. Entonces por eso Jesús pone ese ejemplo, porque la honra que reclamaba Dios no era una honra solamente de labios, sino una honra verdaderamente de corazón. De acuerdo a estos versículos, mis hermanos, estos dos grupos habían llevado a gran parte del pueblo a practicar una hipocresía colectiva. Por eso dice el versículo 7 de Mateo capítulo 15, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero ¿cómo honraban a Dios ellos, según el Señor Jesús ahí?
¿Cómo lo honraban? Y lo honraban solamente de labios. Lo honraban solamente de labios. Salmos 78 y versículo 36. Salmos 78 y versículo número 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ezequiel capítulo 33 y el versículo 31. Ezequiel capítulo 33 y el versículo número 31 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Así que ¿cómo honraban ellos a Dios? Solamente de labios. Y también les dice que su adoración o su honra era de manera hipócrita, pues sus corazones estaban lejos de Dios. Pero también el mismo versículo nos dice que lo honraban de una manera vanamente, mis hermanos. Y esta vanidad consistía en enseñar más los mandamientos de los hombres y la tradición de los hombres que los mismos mandamientos de Dios. Lo que nos enseña, mis hermanos, a una conclusión práctica hasta aquí donde vamos, lo que nos enseña, mis hermanos, que nuestra boca debe estar conectada con nuestro corazón. Nuestra boca debe de estar conectada con nuestro corazón. ¿Y eso a qué se refiere, mis hermanos? Se refiere de una manera puntual, por ejemplo, cuando leemos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando servimos, cuando hacemos esto y lo otro por Dios y para Dios. Nuestra boca debe de estar conectada con el corazón. Los rituales, mis hermanos, los rituales vacíos despojaban del significado verdadero. Y despojaban del poder a la adoración correcta. La adoración, mis hermanos, que practicaban estos dos grupos era vana porque consistía más en una rutina religiosa, en una rutina de reglas y una enseñanza humana sin una sincera y sin una considerada alabanza que honra y glorifica el nombre de Dios. Así que eso quería Jesús, que ellos entendieran. La adoración verdadera, la honra verdadera. Que lo mucho o lo poco que usted y yo hagamos para Dios, dentro del templo y fuera del templo, sea con una honra verdadera hacia Él. Si yo hago algo para Dios y lo hago pensando en que el día de mañana Dios me tiene que bendecir porque yo hice esto, entonces estamos mal en nuestras prioridades. Nosotros no hacemos algo para obligar a Dios a que me bendiga, a que me ayude. No, mis hermanos. Cuando hagamos algo, fidelidad, consagración, oración, lectura y todo lo que hagamos como ejercicios espirituales que tiene que ver con nuestra vida espiritual, simplemente hagámosla pensando en honrar de una manera sincera a Dios. No debemos honrar a Dios para que los demás vean que yo hago. No, mis hermanos, esa no es una adoración y eso no es una honra correcta que glorifica el nombre de Dios. Entramos ahora a los versículos 10 al versículo 20.
Y llamando así a la multitud les dijo, ¿qué les dijo, mis hermanos? Oíd y entended. Ese era el reclamo de Jesús. Oíd y entended. Es lo que nos dice Mateo 13:19. Allá atrásito. Es lo que nos dice Mateo capítulo 13 y el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué sucede? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así es que cuando oímos la palabra y no la entendemos, ¿qué sucede? Viene el malo. ¿Quién es el malo de la película? Satanás, el diablo. Viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón. Así que cada vez que usted venga a la casa de Dios, póngale todo el sentido a la palabra de Dios, para que escuche la palabra del Señor, para que podamos entender la palabra del Señor. Cada vez que se va a sentar un momentito ahí en la recámara de su casa o en la sala de su casa, o no sé dónde se siente para leer la Biblia, póngale el sentido correcto a la palabra de Dios. Tal vez hay cosas que no va a entender, como yo hay muchas cosas que no entiendo. Pero el hecho de que no las entienda no significa que no sean verdad. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Luego sucede lo mismo con los otros terrenos, entre piedras y entre espinos. Pero luego viene al final el que fue sembrado en buena tierra y produce cual a 100, a 60 y a 30 por uno. Versículo 11. Lea por favor el versículo 11. ¿Cómo dice, hermanos? Mire, esto es interesante. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca de la boca del hombre, esto realmente es, ¿qué cosa? Lo que contamina. Alguien dijo de la siguiente manera, ¿qué duelen más? Un golpe o unas palabras malintencionadas y mal dichas. Las palabras. Pero luego hay otro dicho que dice que las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Bueno, a eso nos referimos cuando alguien nos amenaza, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. Pero cuando esas palabras son hirientes a la, ¿cómo se llama? A la integridad de uno, no meramente física, sino moral y espiritual. Cuando de repente aparecen las calumnias, los chantajes y todo lo demás, realmente eso duele. No lo que entra en la boca del hombre, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto realmente contamina al hombre. Para los versículos 12 y 14, mire lo que dice el versículo 12. Entonces los discípulos vienen con Jesús y le dicen, mire lo que dice el versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Cuáles? No las anteriores inmediatas, sino las anteriores, es decir, desde el versículo 4 al versículo número 9. La pregunta es, ¿por qué se ofendieron? Claro. Mire, muchas de las veces nosotros nos ofendemos por cosas que no son ciertas. ¿Sí o no? Ya andamos todos agüitados. Es que dijeron. Pero si usted sabe que no es cierto, ¿para qué se afana? ¿Para qué se preocupa?
preocupémonos y como dicen los chavos, agüitémonos cuando realmente están hablando, algo que realmente sí es, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con los escribas y los fariseos? Se ofendieron. ¿Cómo se dice en el tiempo actual? Se hicieron los ofendidos. Pues sí, se hicieron los ofendidos. Así que Pedro, ¿qué versículo voy? El 12. En el versículo más adelante, dice el versículo 13, respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será como. Es decir, mi Padre no instituyó esa doctrina y esa enseñanza. Mi Padre no instituyó esas tradiciones, esas costumbres. Así que como mi Padre no las plantó, entonces que se arranquen y que se tiren. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y luego dice el versículo 14, déjenlos. ¿Son qué cosa? Son ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ellos son ciegos con sus tradiciones y todos los que siguen sus tradiciones también son ciegos. Y tanto ellos que enseñan esas tradiciones como los discípulos de esas tradiciones, ambos caen en el hoyo. Ahora, lea el 15, por favor. ¿Cómo dice el versículo 15? Ahora, Pedro no quiere quedar sin el entendimiento debido. Y le hace la petición a Jesús, explícanos esta parábola. ¿Qué es lo que tiene que ver cuando tú dices que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto realmente contamina al hombre? Explícanos, Señor. Y viene la lista larga. Viene ahora la lista larga. El corazón es el problema. Porque Jesús le estaba diciendo originalmente a los grupos de fariseos y escribas, con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos. Están lejos completamente de mí. Así que lo que sale de la boca contamina al hombre. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 y el versículo número 45. Lucas capítulo 6 y el versículo número 45. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, o se cosechan uvas. El hombre bueno, quiero tratar de explicar, mis hermanos, particularmente la Biblia dice que el hombre no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni aun uno. ¿Entendemos eso? ¿Quién es justo solamente? Jesucristo. No hay justo ni aún uno. Le preguntan a Jesús en algún momento y le dicen, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué me dice? Que nadie hay bueno.
Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Este versículo, mis hermanos, significa que cuando realmente en nosotros ha habido una conversión y un arrepentimiento como tal, entonces de nuestro corazón vamos a empezar a sacar lo bueno y se va a empezar a evidenciar lo bueno. Dice el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro ¿de dónde? ¿De su mente? No, de su corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, ¿qué cosa dice? Del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es decir, note lo que dice al final del versículo, porque de la abundancia del corazón, entonces lo que nosotros hablamos, lo que la gente habla, es lo que hay ¿en dónde? En su corazón. Entonces el problema es que esta gente estaba honrando a Dios no de corazón, sino de labios, como le reclama Jesús acá en estos versículos. Mateo 12, 34. Mateo capítulo 12 y el versículo número 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no se nos olvide que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. De ella vamos a dar cuenta. Lo que sale de la boca del hombre. Vayamos a nuestro pasaje. Mateo capítulo 15. No nos vamos a detener en cada asunto ahí, solamente los mencionaremos. Pero lo que sale, estamos en el versículo 16. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Sí entendemos esto? Todos los días lo entendemos. ¿Verdad? Todos los días lo entendemos. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y lo que sale del corazón sale por la boca, dice Jesús, esto realmente contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca del hombre? Vayamos a ver la diapositiva para que lo tengamos aquí de una manera resumida. ¿Me brincó una diapositiva, David? ¿Estoy bien? Ok, gracias. Vayamos a ver entonces qué es lo que sale del corazón. Ayúdenme a leer conforme van apareciendo ahí. Número 1. Eso está en Mateo, capítulo 5, versículo 19, y la otra, se agranda la lista en Marcos capítulo 7, versículo 22, Marcos capítulo 7, versículo 20 al versículo 22. Entonces, aquí tenemos entonces
¿Cuántos? 15. 15. Cosas, como alguien dijo, bajita la mano. Bajita la mano, todo eso sale de aquí, del corazón. ¿Sabe por qué? Porque así es la naturaleza del ser humano. El hombre necesita un corazón nuevo, como dijo el profeta Ezequiel. Es por eso que cuando uno hace una profesión por Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Y Efesios nos dice que por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Así que lo que Cristo y lo que Dios y la palabra intenta a marchas forzadas en la vida de nosotros es el hecho de ir quitando cada una de esas cosas. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Pregunto, ¿qué pecados estaban cometiendo estos escribas y fariseos en la lista que tenemos acá? Estaban faltando a Dios. Pero ellos creían que honrar a Dios solamente era honrarlo de boca. Cuando la verdadera honra, mis hermanos, va más allá de lo que decimos. Porque implica más lo que hacemos que lo que decimos. Es una realidad. Eso es una realidad. Al final del día, mi esposa me va a juzgar por lo que haga o por lo que deje de hacer, ¿sí o no? Porque es lo que se ve. Al final del día, mis hijos me van a juzgar por lo que yo hago, no meramente por lo que digo, porque eso es evidente. Nosotros juzgamos lo que vemos. De tal manera que el buen hombre del tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del tesoro de su corazón saca las cosas malas. Tendríamos que tomarnos un buen rato para hablar de cada uno de esas cosas. Gracias, David, por ponerlas así. Tendríamos que tomar tiempo para hablar de cada una de esas cosas, porque realmente implica darse tiempo para todo eso. Llego a una conclusión y aplicación aquí, o aplicación y conclusión, y terminamos con esto. Hermanos, solo el Señor es digno de recibir nuestra honra. Solo el Señor es digno de recibir nuestra honra de labios, pero también de corazón. Solo Él es digno. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Del versículo 6 al versículo 11. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban
y no cesaban de día y noche decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿De quién están hablando? De Cristo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, lea conmigo el 11, ¿cómo dice? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Rostros inclinados para orar, por favor. Padre, oramos. Agradecidos contigo porque nos permites tener un pequeño estudio de tu palabra.